Hablar de Sir Alex Ferguson es hablar de uno de los entrenadores más grandes en la historia del fútbol. Durante más de 25 años, el escocés transformó al Manchester United en un club imparable, levantando 13 Premier League, 2 Champions League y una gran cantidad de títulos nacionales e internacionales. Fue mucho más que un técnico, fue un arquitecto de proyectos, un estratega brillante y un líder que logró moldear generaciones enteras de futbolistas. Para millones de aficionados, Ferguson es el rostro del United moderno. Sin embargo, en 2013 anunció su retiro, dejando al club en manos de David Moyes y abriendo un ciclo de inestabilidad que, hasta hoy, sigue siendo una herida abierta. Pero, ¿qué habría pasado si nunca hubiera dejado el banquillo? Hoy vamos a analizar cómo sería el destino del Manchester United hasta este día, y vamos a responder la pregunta de ¿qué hubiese pasado si Alex Ferguson nunca dejaba el Manchester United? En 2013, Ferguson ya tenía tomada la decisión de retirarse. El motivo principal no fue una falta de pasión por el fútbol, sino razones personales. Quería dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su esposa Katie, quien había tenido problemas de salud. Pero en este escenario alternativo, la situación cambia ligeramente. Imaginemos que su familia, en lugar de insistirle en retirarse, lo convence de seguir. Katie, recuperada y más tranquila, le da su bendición para continuar, recordándole que su vida siempre había estado ligada al United y que aún tenía fuerzas para seguir. Al mismo tiempo, la directiva del United también juega un papel crucial. Temiendo el vacío que dejaría Ferguson, le proponen un plan renovado, reforzar el equipo con fichajes estratégicos y darle mayor autonomía en la reestructuración de las divisiones inferiores, garantizándole que el club no perdería la identidad que él había construido. Esto, sumado a la idea de dejar un legado aún más sólido en la Champions League, lo motiva a quedarse un par de años más. De esta forma, Ferguson anuncia que seguirá al frente del equipo, no como un técnico desgastado que se aferra al cargo, sino como un hombre con un proyecto renovado y la ambición de mantener al United en lo más alto. El retiro se pospone, y con ello se abre una nueva línea temporal en la historia del fútbol europeo. Con Ferguson aún al mando, el United no cae en el vacío de liderazgo que en la realidad siguió a su salida. El club mantiene una identidad fuerte, con un proyecto que mezcla experiencia y juventud, algo que el escocés había perfeccionado a lo largo de décadas. Jugadores como Wayne Rooney y Robin van Persie continúan siendo referentes ofensivos, pero Ferguson no se conforma con lo que ya tiene. Aprovecha su prestigio y el peso de su figura para convencer a promesas emergentes de unirse al club. Bajo esta línea, nombres como Tony Kroos, que en la realidad estuvo muy cerca de fichar, llegan a Old Trafford para reforzar el mediocampo, dando al equipo la frescura que tanto necesitaba. La continuidad de Ferguson también asegura que figuras como Paul Pogba no se marchen a la Juventus en busca de oportunidades. Con el respaldo de un técnico que siempre apostaba por dar espacio a los jóvenes, Pogba se convierte en un pilar del equipo desde mucho antes, acompañado por fichajes estratégicos que fortalecen todas las líneas. Esto cambia radicalmente el panorama. El United nunca entra en la etapa de inestabilidad que marcaron los años de Moyes, Van Gaal o Mourinho. Aunque no logra dominar la Premier cada temporada, sí se mantiene en la lucha por los títulos y en Europa recupera un peso que se había ido desvaneciendo. El resultado es un Manchester United mucho más competitivo y consistente. Old Trafford sigue siendo un estadio temido, y la presencia de Ferguson en el banquillo asegura que el club se mantenga como un referente en Inglaterra y en el continente. No hay proyectos improvisados ni transiciones fallidas. El United con Ferguson después de 2013 es un rival al que ningún equipo puede dar por muerto. La década posterior a 2013 estuvo marcada por la irrupción de nuevos gigantes en Inglaterra, el Chelsea consolidado por la inversión de Abramovich, el Manchester City en plena ascensión con Guardiola, y más adelante el Liverpool de Klopp que revolucionó la liga con su estilo eléctrico. En nuestra realidad, el United llegó debilitado a esa batalla, pero con Ferguson en el banquillo la historia habría sido muy distinta. El escocés, con su capacidad para reinventarse, habría encontrado la forma de plantar cara a esta nueva era, evitando que el United quedara rezagado en la jerarquía del fútbol inglés. El choque más simbólico se habría dado frente a Guardiola. La rivalidad que ya habían construido en los años del Barça contra el United en Champions se habría trasladado a Manchester, con Ferguson buscando constantemente la manera de neutralizar al City. Partidos cargados de tensión, duelos tácticos y el regreso del derbi de Manchester, como el gran espectáculo de la Premier habrían marcado esta etapa.
Pero no solo el City habría sentido el peso de Ferguson, Klopp con su Liverpool también habría encontrado un muro más difícil de derribar en la carrera por la liga. Aunque no significa que el United habría ganado todos los títulos, sí se puede imaginar una Premier mucho más repartida, donde los trofeos circulaban entre varios equipos y no se generaba un dominio tan claro de City y Liverpool en ciertos tramos. Por teorizar un poco, el United de Ferguson podría haberse quedado con la Premier 13-14, quitándosela al City y de paso borrando el recuerdo más doloroso de Liverpool, alterando por completo la narrativa del nuevo orden en Inglaterra. La Champions League también habría cambiado su curso con Ferguson todavía en el banquillo. Tras caer en octavos en la temporada 12-13, el United Real entró en un periodo de irrelevancia europea. Pero con Ferguson manteniendo la competitividad, ese vacío nunca se habría producido. Es probable que ya en la campaña 13-14, el United hubiera tenido la capacidad de llegar a semifinales, enfrentando directamente al Real Madrid de Ancelotti. Ese año, con Kroos en el equipo bajo esta realidad, no sería descabellado pensar que el United hubiera estado en la final de Lisboa, alterando la historia de la décima del Madrid. En los años siguientes, las cosas habrían sido igual de intensas. En 2015, el Barça de Luis Enrique arrasó con el triplete, pero un United con Ferguson habría sido un obstáculo serio en instancias avanzadas. Más adelante, entre 2016 y 2018, cuando el Real Madrid de Zidane dominó con 3 Champions consecutivas, Ferguson podría haber metido a su United en alguna de esas finales. Tal vez no arrebatarles todas, pero sí al menos una. Imaginemos que en 2017, en lugar de la Juventus, el United llega a Cardiff y enfrenta al Madrid. La experiencia de Ferguson en ese tipo de escenarios habría hecho de esa final un duelo mucho más cerrado. El resultado sería un mapa europeo completamente distinto. El Real Madrid probablemente seguiría como el club dominante, pero con menos títulos consecutivos. El Barcelona no tendría un triplete tan cómodo en 2015 y la Juventus no se convertiría en el eterno subcampeón de la época. Ferguson, con su instinto ganador, habría dejado al United levantando al menos una Champions más entre 2013 y 2018, cambiando la narrativa europea y manteniendo vivo el temor de enfrentarse al Manchester United en cualquier eliminatoria. La permanencia de Ferguson en Old Trafford también habría cambiado la carrera de varios entrenadores que en la realidad tomaron las riendas del Manchester United tras su salida. David Moyes, señalado como su sucesor natural en 2013, jamás habría recibido esa oportunidad. Sin la experiencia traumática de dirigir al United, su carrera habría seguido un rumbo mucho más discreto en la Premier League, quizá prolongando su etapa en el Everton, o pasando rápidamente a equipos de media tabla sin el peso de la comparación con Ferguson. Louis van Gaal, quien llegó en 2014, tampoco habría tenido espacio en este universo. Su proyecto, que en la vida real sirvió como transición para fichajes clave y la reestructuración de la plantilla, nunca habría existido. Lo mismo ocurre con José Mourinho, sin la etapa de vacío en el United, The Special One habría buscado otro destino tras su salida del Chelsea, posiblemente quedándose más tiempo en Italia, o incluso adelantando su regreso al fútbol portugués. En cuanto a Solskjaer, seguramente no habría tenido la chance de ser técnico principal del club, limitando su carrera a equipos más modestos de Noruega o Inglaterra. Incluso Erik ten Hag, que llegó en 2022, no estaría en Old Trafford en este escenario. Si Ferguson hubiera prolongado su estancia, es probable que su sucesor fuera alguien de un perfil distinto, un técnico joven británico como Eddie Howe, o tal vez alguien con experiencia en la élite europea que Ferguson personalmente recomendara. En resumen, una década entera de banquillos en el United se habría escrito de otra manera, alterando no solo la historia del club, sino también la trayectoria de varios entrenadores de renombre. Si Ferguson hubiera decidido continuar en el United, es muy probable que su retirada se hubiera producido unos años más tarde, quizá entre 2015 o 2018. En ese momento, con un United más reforzado y sin el declive brusco que sufrió tras su marcha real en 2013, Ferguson habría podido despedirse en un escenario más triunfal. Después de los títulos que pudo haber ganado, esto le habría permitido retirarse con una sensación de misión cumplida y sin la sombra de un club en crisis. Una retirada más tardía también habría cambiado la percepción de Ferguson en la historia del fútbol. No sería solo el hombre que devolvió al United a la cima durante los 92.000, sino el técnico que, en plena era del dominio económico del City y el surgimiento del Chelsea post-Abramovich, supo mantener al United como un gigante competitivo.
En este escenario, Ferguson se despediría no en medio de la incertidumbre, sino dejando un club todavía en la élite, con una plantilla consolidada y un sucesor elegido con más calma y previsión. La prensa y la afición, en lugar de pasar una década discutiendo sobre la herencia maldita que dejó tras 2013, hablarían de una transición ejemplar. Su figura, ya legendaria, habría alcanzado proporciones aún mayores, pues habría evitado la crisis institucional que en la realidad golpeó al United tras su marcha. Así, Ferguson no solo sería recordado como el mejor técnico de la historia del club, sino también como el hombre que supo elegir el momento perfecto para decir adiós. Imaginar un Manchester United con Ferguson más allá de 2013 es, en cierta forma, un consuelo para los aficionados que han visto cómo el club más grande de Inglaterra perdió rumbo tras su salida. Pensar en títulos que pudieron haberse ganado y en estrellas que pudieron quedarse, nos recuerda hasta qué punto una sola decisión cambió la historia reciente del fútbol europeo. Porque al final, Ferguson no solo fue un entrenador, fue el arquitecto de una identidad. Su retirada abrió un vacío que aún hoy el club intenta llenar, mientras los hinchas miran hacia atrás con nostalgia y hacia adelante con la esperanza de volver a ver al United en la cima. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué habría pasado si nunca se retiraba, sino cuando el Manchester United volverá a recuperar su grandeza. Dime en los comentarios, ¿crees que si Ferguson nunca se hubiera retirado, el Liverpool y el Manchester City habrían alcanzado el nivel que tienen hoy, o se habrían quedado a la sombra del United? Esto es, Reescribiendo el Fútbol, y nos veremos en el próximo universo alternativo de este deporte.